eso, nena? Sí. Ya mismito vamos a comenzar. Estamos aquí por Radio Consolador, activa 1520 AM. Y Elisa, si te quieres poner esto, póntelo, que conmigo no hay problema. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el mundo existe mucho desconsuelo, hay desesperanza, miedos, incertidumbre, conflictos familiares y tal vez te preguntas qué sucederá en tu futuro. Pero existen buenas noticias. ¿Quieres escuchar buenas noticias para tu vida? Hay esperanza para tu porvenir. Te ama y que estés atravesando, hay una solución para tu vida. Hay que ponerle no molestar porque si no van a entrar llamadas. Jesús enviará al mundo a un consolador. ¿Quieres escuchar más? Quédate con nosotros en este espacio radial. Radio Consolador, consolando tu vida, tu alma Busca y ese tu Elisa corazón. para que lo ponga, no Sí, molesta. no molesta. No, dale así duro, mira. Dale así, no, así. Gloria a no. Dios. Buenas tardes, acabamos de comenzar en Radio Consolador, consolando tu vida, tu alma y tu corazón. Estamos aquí transmitiendo a través de Activa 1520 AM. Vamos a comenzar a hablar de la palabra del Señor, pero queremos decirte que puedes llamarnos al 787-764-1520 si en algún momento dado quieres llamar para oración o quieres llamar para alguna petición especial o si Dios te ha contestado. Aquí estamos para recibir esos testimonios también. Y hoy tenemos un programa muy bonito, muy especial. Sabemos que estamos en la Semana Mayor, pero también hemos decidido tener una reflexión de todas las hermanas que participamos aquí de la radio. Estamos aquí, ¿verdad? Para llevarte una palabra hermosa, una palabra poderosa de Isaías 53, de cómo Jesús fue profetizado hace más de 2700 años y Él cumplió su promesa y vino a este mundo para salvarnos y rescatarnos. Tenemos a la hermana Yelisa Villega que va a comenzar con la palabra, luego va a seguir la hermana Reina Molina y luego esta servidora, así que quédate pendiente porque tenemos palabra de Dios para tu vida. Aleluya, y dejamos la parte a la hermana Yelisa Villega. Dios les bendiga. Nuestra iglesia está ubicada en la urbanización Borinquen Garden, se llama Centro Cristiano Shalom. Tenemos culto los martes y jueves a las 7 de la noche. Los domingos todavía tenemos la escuela bíblica virtual. Y los domingos a las 4 el culto evangelístico. Nuestro pastor, reverendo José Cardona. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, está bienvenido. Y hoy vamos a leer, tenemos una porción de Isaías 53. Si usted tiene una Biblia o en su celular, puede buscarlo y acompañarme. Dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por
azotado, por herido de Dios y abatido. Reina, ¿puedes orar? Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor. Venimos delante de tu divina presencia, reconociendo que tú eres el Señor y fuera de ti no hay otro Dios. Señor, mira la palabra que se va, Dios mío, a hablar en esta tarde. Señor, te pido que tú toques cada corazón, que esta palabra salga, Señor, por estos micrófonos, Señor, ondas radiales, y que toque cada corazón, Señor, que esté herido, que esté necesitado, que esté sediento, Señor, y que tú trates con cada vida, Señor, personalmente, individualmente. Te pido, Señor, que tú bendigas a Yelisa de tal manera, Dios mío, que lo que ella hable sea la palabra que Dios mío, que edifique las vidas, que las vidas sean consoladas, sean restauradas, sean levantadas con la unción de tu Espíritu Santo. Atamos al hombre fuerte, Señor, todo lo que no es tuyo, Señor, sea quitado ahora mismo por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y tú te plantes, Señor, como el Dios Todopoderoso. Aleluya. Y el que viene, Dios mío, el que ha de venir y el que vendrá y no se detendrá. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. En esta porción vemos que Isaías profetizó sobre la muerte de Jesucristo muchos años antes de su nacimiento. Comenzó este capítulo haciendo una pregunta: ¿quién creerá este anuncio? O sea, ¿quién creerá el mensaje del Evangelio? El profeta le hablaba al pueblo de Israel, pero hoy en día nos hacemos esa pregunta: ¿quién creerá el mensaje del Evangelio? Y esto me hizo recordar que hace unos meses atrás vimos a un cantante de la música de reggaetón que se convirtió, y él está contando su experiencia sobre que hizo un concierto y después de esa conversión, entonces los últimos 15 minutos él expuso el evangelio, sabe lo que había sentido, su experiencia con el Señor, y en las redes se hizo viral porque la gente empezó a quejarse de que ellos no pagaron para eso, de que ellos no fueron para una misa ni un sermón. Y entonces ahí vemos esa palabra. Yo, para mí fue bien impactante, porque uno ve a lo mejor un familiar, un vecino que te rechaza, pero ver a miles, porque uno ve la noticia y la gente quejándose, más todos los comentarios, y la gente los rechazaba, decía que no, que ellos no fueron para eso. Entonces él después aclara que no fue todo el concierto, sino los últimos 15 minutos de su concierto que él expone eso. Y entonces uno dice: Señor, estos jóvenes de hoy en día, esta generación y también adultos, no quieren oír de ti, se lo menospreciaron, y así porque piensan que el mensaje es uno anticuado, uno inadecuado, uno ofensivo. Y en 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que eso es una ceguera espiritual que vemos, que son ignorantes. Pero también a Jesús le pasó lo mismo, porque en Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron, menospreciaron el evangelio. Porque para creer hay que tener fe, como dice Romanos 10:17. ¿Qué dice por aquí? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Las personas van a escuchar el evangelio, y ese evangelio debe ser recibido con arrepentimiento y fe para salvación. Entonces vemos en el versículo 2 que dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Para ellos Jesús era como una raíz arrancada de tierra seca, sin forma, sin ningún atractivo, porque Cristo se acerca a ellos de una manera humilde, sencilla. Los judíos no veían a Jesús el Mesías, porque ellos esperaban como alguien rico, alguien imponente, elegante, de un linaje que no era lo que él transmitía, porque que él venía, venía de una virgen pobre, de un carpintero, nació un pesebre. Entonces era un hombre perfecto,
pero con una apariencia de un hombre común. Me imagino que tenía las características de un judío. Y así lo vemos porque cuando Judas lo fue a entregar, él tuvo que de señal besarlo. Así que él tuvo que besarlo para que ellos se dieran cuenta quién era Jesús. Así que ahí vemos a un Jesús que no se veía como el Mesías que ellos esperaban. Aun cuando Jesús no atraía por su apariencia física, trajo salvación y sanidad. Y yo estaba viendo ayer una película de estos de Semana Santa, uno dice, pero era nueva, era latina, hecha en México, y entonces fue cortita. Entonces ellos como que dieron mucho énfasis a los milagros de Jesús, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y yo me puse a pensar, wow, Señor, cómo todos esos milagros que ellos vieron y como no creyeron, si te tenían ahí, porque ¿quién levanta un Lázaro, un muerto? Y entonces eso para uno, tú tienes que ser el hijo de Dios, porque nosotros, bueno, hemos visto testimonios de personas que han pasado y que han estado muertos unas horas, pero eso no es lo común. Entonces, como el mismo pueblo lo rechazó. Entonces en el versículo 3 y 4 dice, despreciado y desechado entre los hombres y varón de dolores, experimentado en quebrantos y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Y así es que entonces viene lo más horrible, pena de muerte, porque no fue que le dieron un tiro, no fue que lo ahorcaron, sino que fue un vía crucis que él hizo por amor a usted y a mí. Y yo me puse a buscar a través de la historia qué fue lo que Jesucristo pasó, y quiero que usted en esta tarde se ponga a meditar en todo lo que él pasó por usted y por mí, claro. Jesucristo fue desechado por su propio pueblo, escupido, golpeado, torturado, azotado y ridiculizado. No está registrado cuántos azotes recibió, pero en la ley judía busqué y decían que eran 39 lo máximo, que lo que llamaban 40 menos 1. Los dolores le dieron con un látigo llamado flagrum, que eso tenía unas extremidades como unas bolitas, y en la final tenía unos huesos y unos metales, así que cuando eso le daba, le arrancaba la carne con cada latigazo. Así que si recibió 39 latigazos, imagínase cuánto abierto tendría que tener su cuerpo. Y que para que no se desangraran, casi siempre le echaban agua con sal para evitar ese desangre. Tenía que cargar una cruz que podía pesar entre 75 libras. Entonces uno se pone a pensar, ya viene con los latigazos, todos los maltratos que tuvieron que haberlo tenido, más tiene que cargar 75 libras. Le ponen una corona de espinas y un manto, que ese manto lo hacen como para humillarlo, ya que representaba señorío. La que le ponen es una de un centurión, que eso es como, usted piensa como la capa que tiene los centuriones, como la capa dice Superman, como una capa así, pero era de lino. Lo tenía puesto hasta la cruz, porque cuando ellos los exponían en la cruz, los ponían desnudos, así que es una manera de humillación. Caminó, dicen que caminó más o menos medio kilómetro, no importa si caminó medio kilómetro, una milla, como quiera, aunque sean 10 pasos, ya era suficiente de todo lo que estaba sufriendo por usted y por mí. Usaron todas las maneras de castigo. Él no se quejó, él no dijo, él no se bajó, lo sostuvo el amor de usted. Así que en esta tarde siga reflexionando sobre esta porción, porque un hombre humilde, por amor a nosotros, entregó su vida. Ahora voy a pasar a la hermana. Amén. La hermana Reina. A mí me toca aquí ahora. En Isaías 53, sigue por ahí. Del 5 al 8.
Sí, del 5 al 8, exactamente. Déjame buscarlo por aquí, que lo tenía ahora mismo y se me fue. Sí. Un momentito. Claro que sí. Perdóneme, hermano, que me quedé oyendo al hermano y se me fue el... Isaías 53, del 5 al 8. Si usted no lo tiene, lo puede buscar en la Biblia. Recuerde que la Biblia tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y si no tiene una Biblia, pues usted busque una aplicación en el celular, ¿verdad? O si no, pues se queda escuchando la palabra. Pero apunte que es Isaías 53 y más adelante, si usted lo quiere repasar, lo puede volver a repasar, porque esto es una profecía del Mesías que había de venir y que vino, y de eso le estamos hablando. Así que con ustedes la hermana Reina Molina. Discúlpenme, amigos y hermanos, pues estamos en vivo. En Isaías 53, versículo 5, dice la santa palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y paso al 6 y dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, en Isaías, ¿verdad? Dice: mas él herido fue. A veces, pues, nosotros pensamos, ¿verdad? Isaías era un profeta. Isaías era el profeta que habló. Ese fue uno de los primeros profetas que habló del Mesías, que anunció que iba a nacer un niño. Por eso es que le dicen el profeta mesiánico, porque él habló, ahí él estaba hablando de algo que no había acontecido, pero iba a acontecer. ¿Sabe? Y usted sabe que Isaías era del Antiguo Testamento, pero él estaba hablando de algo que iba a acontecer que todavía no había acontecido. Qué lindo, ya él estaba predicando del Señor, que iba a venir un Mesías. Aleluya. Y ese Mesías que usted estaba hablando, Isaías, aquí en Isaías, él estaba aquí en el Antiguo Testamento. Alabado sea el Señor. Y miren lo lindo que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Usted sabe lo que es decir herido, porque aquí yo veo que ninguna persona podía morir por la humanidad. Ninguna persona podía salvar a la gente. Ninguna persona podía hacer lo que Jesús ya cuando nació. Por eso es que el Isaías estaba profetizando que iba a venir un Salvador. Y ese Salvador era el único que iba a poder salvar a la humanidad. Aquí, ¿verdad? Está hablando de quien aquí está hablando es del mismo, de Jesús. Aquí él está hablando de Jesús. Dice que mas él herido fue por nuestras rebeliones. Jesús nació como un niño. Dice que nació un niño, pero él nació de una mujer y de un varón.
Y lo más bonito de esto es que para él poder redimir al pecador, de la cual yo era la primera, él tuvo que venir como humano. Porque ningún salvador podía venir espiritual a salvar a nadie, porque usted sabe que el mismo pueblo de Israel, que era el pueblo, ¿verdad? El pueblo del Antiguo Testamento, aún cuando Jesús le llevaba la palabra a ellos mismos, lo trataron mal, ¿verdad? Lo enjuiciaron, le dijeron hasta Belcebú, decían, este dice que es el Hijo de Dios, porque ellos no creían en Jesús. Y Jesús tuvo que venir como ser humano para poder redimir la humanidad. Por eso aquí es que se está hablando el profeta Isaías, cuando dice la palabra, mas el herido fue, porque así fue que fue. Cuando a él lo cogieron, ¿verdad? Porque yo quiero leer aquí un momentito en Primera de Pedro. Aleluya. Lo tenía aquí, está marcadito para que no se me fuera. Dice en Primera de Pedro y capítulo, versículo 24. Mire lo que dice Primera de Pedro de Jesús. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. O sea que en Segunda de Pedro, si Jesucristo no hubiese venido, no hubiese nacido como Mesías, como niño, no hubiese nacido en la humanidad, él no había podido hacer lo que dice aquí. Amén. Lo que dice por eso cuando dice en Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Mire, usted sabe lo que es un ser humano, porque él vino como humano. Él siendo el Hijo de Dios, que él no pecó, él no hizo ningún pecado, él no cometió pecado. Los pecados los cometimos usted y yo, que fuimos unos pecadores, que nacimos con el pecado. Porque si usted se va desde el principio de Génesis, dice que en la creación, cuando Dios le dio al hombre, que le dijo a Adán, le dio una ordenanza, que comiere de todo árbol de la ciencia del bien y del mal, pero que no comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiere, dice la palabra, morirás. Amén. Y el hombre desobedeció a Dios. Por eso el hombre fue sacado del huerto. Se le puso allí un brazo, ¿verdad? Atendiendo ese huerto, regándole, ¿verdad? El rocío. Hasta que entonces ya no tenía que ser más. Vino ese Salvador. Nació Jesús, el Hijo de Dios Altísimo. Y el único que pudo venir como humano. Oiga, porque a lo mejor usted dice, sí, él fue herido y todo, pero él era el Hijo de Dios. Claro que sí, pero tuvo que nacer siendo humano. Amén. Para poder perdonar a nosotros nuestros pecados. Él llevó el pecado de todos nosotros. Dice la Biblia que él recibió ese pecado. Usted sabe lo que es. Yo era una pecadora. Usted sabe todas las cosas malas que yo hice en el mundo. Que si no llega a ser por su misericordia, yo no estuviera aquí. Mire lo que dice también en el versículo 25. Porque eso viene. Esa es la contestación de Isaías 53. Esto también es 25. Se encuentra en Primera de Pedro 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
Nosotros íbamos rumbo a la perdición, rumbo a perdernos, porque éramos malos, estábamos en delitos y pecados. Y Jesús, el Hijo de Dios, ese niño que mucha gente lo celebran en un pesebre, que nació, porque la Biblia dice que nació de una mujer que fue escogida, una doncella en Israel, fue escogida. Y le escogieron para que a través del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo posó sobre María, porque ahí va a nacer el Salvador del mundo. Nació sin pecado, porque nació a través del Espíritu Santo, como dice la palabra, porque nada que tenga pecado podía salvar a la humanidad. Jesús nació de una mujer, pero nació a través del Espíritu Santo para poder redimir al hombre pecador, de la cual yo era la primera. Pero gracias a ese Jesús que nació en un pesebre, y no nació, lo pusieron ahí porque él nació en otro lado. ¿Qué lo pusieron? Sí, así lo dice, lo trajeron, lo pusieron. Desde niñito nació en un pesebre, que lo pusieron chiquitito. Creció, no se quedó en el pesebre. Nació, creció y nos miró con amor eterno. Ese amor eterno que nos amó tanto y tanto, que él dijo, voy a morir por ello. Mire, vuelvo y le leo esta palabra. Mire lo que dice el 25. Porque vosotros éramos como oveja descarriada. Así estábamos perdidos. Íbamos sin rumbo. No sabíamos ni para dónde íbamos ni para dónde cogíamos. Estábamos perdidos, sin fe y sin esperanza. Pero qué lindo, oiga, usted que me está escuchando, porque yo le estoy hablando, porque de verdad yo era una pecadora y estaba haciendo las cosas a la manera que yo quería, pero qué bueno, porque Jesucristo me abrió el entendimiento y me tuvo que dar un pare para decir, ¿para dónde tú vas? ¿Qué haces? Ven a mí. Y yo tuve que reconocer que era una pecadora, que sin el Señor no podía vivir, estaba perdida, sin fe y sin esperanza. Y un día, a los 33 años en mi vida, le tuve que decir al Señor, si de verdad tú salvas, si de verdad tú cambias, cámbiame a mí, porque a mí me apesta la vida. Así estaba mi vida. Me apestaba la vida, sin fe y sin esperanza. Me encontraba sola, desolada, vacía. Oiga, y tenía paz, y tenía más, y tenía casa, tenía todo. Pero nada de lo que tenía llenaba un vacío que había en mi corazón. Hasta que tuve que reconocer que Jesucristo era el Dios de mi vida y el que podía salvar mi vida. Mire cómo dice, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es el pastor de los pastores? Amén. Es Jesucristo, el pastor de los pastores. Nosotros tenemos pastores. Yo tengo una pastora ahora. Ella tiene un pastor ahora que nos va llevando, ¿verdad? Según el Señor le va dando. Pero por encima de esos pastores está el pastor de los pastores, que se llama Jesucristo. Y él vino como un niño, nació como un niño sin pecado, sin maldad. Un hombre que no pecó en ningún momento. Levantó ahí sus manos, miró al cielo y dijo, heme aquí, yo voy a morir por ellos. Porque nos vio de tal manera que íbamos rumbo
a la perdición. Amén. El amor de Dios es tan grande y tan grande que Él no quiere que tú ni yo nos perdamos. Por eso es que nos está en esta tarde, nos está hablando de el único que puede salvar tu vida, tu alma y tu corazón es el Señor. Y para eso tiene que haber entre tú y Él un encuentro. Yo te puedo hablar y te puedo decir de mí. Yo tuve que tener un encuentro y tuve que reconocer que necesitaba un Salvador. Pero no solamente reconocerlo, tuve que humillarme y reconocer que sin Él yo soy nadie. Y le entregué mi corazón a Cristo y le dije, perdona mis pecados. Te acepto como el Salvador y Señor de mi vida. Límpiame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde ese momento llevo 30 años por la misericordia de Dios sirviéndole al Señor y no me avergüenzo de predicar y de hablar de la grandeza que el Dios Altísimo ha hecho en mi vida. Lo que me ha hecho ha sido bien. Ese Dios que murió, que lo escupieron, que lo bofetearon, que lo calumniaron, que por sus llagas fuimos nosotros curados. No fue cualquier cosa lo que Él pasó, pero lo hizo por amor a ti y a mí. Por amor a ti y a mí, Él se dejó matar, pero Él está vivo porque dice la Biblia que Él murió y resucitó el tercer día y está a la diestra de Dios Padre intercediendo. Todavía tienes oportunidad porque Jesucristo todavía no ha levantado la iglesia. Está esperando el Señor que tú entres y le des tu corazón. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Quédate pendiente porque continuamos. Vamos a una pausa, un momentito, y regresamos nuevamente. Tenemos unos anuncios que dar, Caribbean Metal Credit, así que quédate pendiente. Dios te bendiga. Después viene el otro. Negocio o proyecto, Caribbean Metal Fabriqueros, tu compañía de confianza. El comandante teléfono 789-0358 o en www.caribbean. ¿No están grabando? Professional Ophthalmology Group, localizados al frente del Hospital Auxilio Mutuo en la avenida Ponce de León, en Atorrey, Puerto Rico. Teléfono 787-750-0812, con los doctores Silvino Díaz Mendoza y Rosa Lozada Sierra, ambos especialistas en cirugía de catarata moderna, cirugía de rayos láser para quitar los espejuelos, trasplante de córnea, se aceptan planes médicos y la reforma. Contamos con una amplia óptica que acepta los planes Advantage, así que Professional Ophthalmology Group, frente al Hospital Auxilio Mutuo en Atorrey, 787-250-0812. Haz tu cita, 787-250-0812. Y regresamos nuevamente con la transmisión, dándole gracias al Señor por la palabra que ha estado dando. La palabra no torna atrás vacía, así que continúa escuchando y llama al 787-764-1520 si estás escuchando en repetición, 787-466-9275, 787-645-3246 y 787-235-1466. Así que le damos gracias al Señor por la palabra que ha estado dando. Yo tengo la parte en Isaías 53 del 9 al 12 y la palabra dice en el versículo 9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Cuando Jesús fue
cortado de la tierra de los vivientes en su muerte, se dispuso a morir al lado de dos ladrones. Usted ha visto las películas, usted si lee la Biblia se va a dar cuenta, y usted sabe la historia, que él murió al lado de dos ladrones, como si él mismo fuera un criminal, como si él fuera un delincuente. En todo, como decían las hermanas, él fue burlado, despreciado y juzgado de forma incorrecta. Pero el profeta Isaías lo había dicho, que él dispuso, ¿verdad?, su sepultura con los impíos. Que mucho a nosotros nos importa, ¿verdad?, lo que muchas veces la gente pueda decir de nosotros. Que podemos decir que eso es como presión social, ¿verdad? A veces hacemos cosas por lo que dicen los demás, cedemos a nuestros valores, muchas veces con tal de que opinen bien de nosotros, pero a Jesús no le importó el morir por ti y por mí, no le importó lo que podía decir la gente de él, sino que él murió al lado de dos ladrones. Como dice el dicho aquí en Puerto Rico, no sé si lo dicen en otros lugares, pero la palabra de Dios dice, por ahí dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Eso es un decir. Pero a Jesús no le importó el morir al lado de dos ladrones. Él no le importó la reputación, porque Él lo hizo por cada uno de nosotros, por amor a nosotros. Dice la palabra que aunque murió al lado de dos impíos, cuando cumplió su misión, lo enterraron en una tumba de ricos. José de Arimatea, un hombre temeroso de Dios, pidió su cuerpo quebrantado, su cuerpo herido, azotado, con la corona, ¿verdad?, que le había hecho ya tal vez huecos en la cabeza, con su espalda y cuerpo quebrantado y molido, sus manos, ¿verdad?, con clavos que habían sido incrustados en las manos y en los pies. Qué doloroso tuvo que haber sido vivir esa experiencia. Y lo estaba pasando, ¿verdad?, el Hijo de Dios, como decían las hermanas, ¿verdad?, y la hermana Reina, que Él vino como un hombre, era Dios, pero vino como un hombre. Así que Él estaba padeciendo, no es que Él estaba allí y no estaba sintiendo nada, Él estaba padeciendo. Así que le pusieron en esa tumba, y era una tumba que un hombre donó, porque Él no tenía nada, Jesucristo no tenía nada. Murió al lado de dos ladrones, y dice la palabra que aunque murió al lado de dos ladrones, dice que nunca hizo maldad, que nunca hubo engaño en su boca, que todo lo que salió de su boca fue verdad, porque Él es la verdad y Él es la vida. Y todo lo que dijo el Maestro, ¿verdad?, Jesús conocido como el Maestro, fue verdad, fue rectitud, fue justicia y fue imparcialidad. Mire lo que dice la palabra en Isaías 53:10, que aunque Él no hizo nada malo, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por los pecados, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice la palabra que aún así, aunque Él no hizo maldad, aunque Él vino a morir por ti, aunque vino a morir por mí, que no hubo engaño, aún así Jehová lo quebrantó y lo sujetó al sufrimiento. El amor hacia el hombre, ¿verdad? El amor de Dios es tan grande hacia la pobre humanidad, porque realmente tenemos que decir que somos una pobre humanidad. Tal vez nosotros podemos pensar que tenemos mucho o que hemos sido bendecidos por tantas cosas y que tenemos unas creencias, que nosotros podemos creer lo que nosotros creamos y nadie nos puede decir nada. Pero somos una pobre humanidad porque siempre queremos vivir en nuestros delitos y pecados. Y aún así
Jehová quiso quebrantar a su único hijo por amor hacia nosotros. Él nos miró con compasión a una humanidad sin salvación, sabiendo que el único justo que podía pagar por una sentencia era el Cordero de Dios. Dios sacrificó su propio amor por su Hijo, por un mundo en pecado, para que al nosotros poner nuestra fe y nuestra mirada en Él, no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Cuando puso su vida por expiación por el pecado de todos nosotros, dice la palabra, que vería linaje, que viviría por largos días y que la voluntad de Jehová sería en su mano prosperada. Dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento juzgará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mire lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. Y yo quiero decirle que en el tiempo antiguo se sacrificaban corderos y ofrendas para traspasar el pecado de esa persona hacia un cordero. Y ellos imponían esa mano en el cordero y traspasaban esos pecados al cordero, y ese cordero sacrificado, ¿verdad? Cuando se hacía el sacrificio, ¿qué hacía? Aplacaba la ira de Dios por esa persona, por los pecados de esa persona. Y dice la palabra que eso se cubría por un año, o sea que cada año tenía que venir la persona donde un sacerdote a pedir perdón, a sacrificar un cordero, y eso se hacía cada año. Pero dice que cuando Jesucristo vino, ¿verdad? Él fue ese cordero que quitó el pecado del mundo. No sería solamente por un año, sino que sería para siempre y eternamente. Al morir Cristo por nosotros, pagó el precio de una vez y para siempre. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, porque Él hizo ese pago y lo hizo por todos nosotros, pero depende de ti, depende de mí querer ser rescatados y ser limpiados, porque si nosotros no miramos a Jesucristo como nuestro único Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres, entre Dios y yo, pues entonces no podemos recibir ese perdón. Así que la expiación de Jesús se venció a través de su muerte, y la voluntad de Jehová fue prosperada en la mano de Jesús, en el cuerpo de Jesús, en la vida de Jesús. Dice, como leí en el versículo 11, que Él vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Usted sabe que Jesús quedó satisfecho cuando murió en la cruz, porque Él sabía, y Él no se quedó en la tumba para siempre. Él vio el fruto de lo que Él había hecho. La aflicción de su alma dio fruto en su momento, a pesar de su gran sufrimiento, y llevando nuestros pecados sobre Él, como si fuera ese cordero que sustituyó a usted, que me sustituyó a mí, de la ira de Dios. Y nos justificó delante de Dios siendo nosotros pecadores. Él se hizo pecado. Él tomó el lugar de nosotros. La ira de Dios venía sobre nosotros. Pero al Jesucristo morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, esa ira fue aplacada. Así que Jesucristo nos justificó delante de Dios. Siendo nosotros pecadores, Él se hizo pecado, tomó nuestro lugar. Y cuando nosotros decidimos servirle, cuando decidimos mirarle, somos justificados delante de Dios. A veces nosotros decimos, ay, es que yo he sido tan pecador, ay, es que yo he sido tan pecadora, que yo no sé cómo Jesús me va a poder perdonar. Pues para eso Él pagó el precio. Él pagó un precio bien alto por ti y por mí. Solo depende de que nosotros le miremos, que le aceptemos como Salvador, esa mirada de fe,
esa mirada de creer que Él era y que es el Hijo de Dios. No se va a necesitar otro sacrificio de usted. No se necesita que usted haga ningún ritual, ni que haga lo mismo que hizo Jesús. Ya Cristo pagó el precio de llevar nuestras iniquidades y nuestras rebeliones. Que tenemos que sufrir, tenemos que ver aflicciones también en nuestras vidas. Pero dice la palabra de Dios que en el mundo nosotros tendremos aflicción, pero que confiemos porque hemos vencido, porque Jesucristo venció al mundo. Y dice el versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mire qué lindo ha sido el Señor con nosotros. Nosotros desobedeciendo, nosotros pecando, nosotros por nuestro propio camino. La palabra de Dios dice que hay caminos que parecen de bien, pero su final es de muerte. Pero Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y como Él derramó su vida hasta la muerte, llevando nuestro pecado, habiendo orado por nosotros, intercediendo por nosotros, sacrificando su vida, eso no quedó ahí, eso no quedó en vano, eso tendría que dar fruto en su momento dado. Él fue victorioso. Satanás no quería que Jesús muriera, por eso en un momento dado utilizó a Pedro. No, Señor, no hagas eso. Él le dijo, apártate de mí, Satanás, porque yo tengo que ir, ¿verdad? Él le quería decir que él tenía que cumplir con su misión. Jesús tendría que morir por nosotros. Eso no fue que le quitaron la vida. Dice la palabra que Él entregó. Dice la palabra, ¿verdad? Que nadie me quita la vida, yo la pongo. Para eso Él vino al mundo. Él tenía esa misión. Así que Cristo murió por nosotros y Satanás desea la perdición de nosotros. Pero Cristo venció por causa de su gran amor y resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre en su gran trono, intercediendo aún por ti que no has venido, intercediendo por mí para que yo me mantenga en su camino, porque somos débiles, ¿verdad? Tenemos nuestras debilidades y fallamos, pero Dios y Jesús están intercediendo por ti. Dios te llama, Jesús intercede, el Espíritu Santo te convence del pecado y quiere rescatarte. Está intercediendo por ti y por mí. Y aún hay personas que no le han entregado su corazón al Señor. Y el Señor quiere que hoy tú decidas mirarlo como la única vía de salvación, la única puerta de vida eterna. ¿Qué piensas hacer tú, habiendo escuchado todo lo que nosotras te hemos dicho hoy y que te queremos seguir hablando y predicando? ¿Qué piensas hacer? ¿Deseas que el Mesías que se profetizó hace miles de años sea tu Salvador? ¿Que sea tu Redentor? ¿Quieres aceptar su amor? El único que te ama como nadie te ha amado es Jesucristo. Llama al 787-764-1520. Tu vida, tu alma, tu cuerpo necesita a un Salvador y Redentor de tu alma. Es el único que puede salvarte. Llama al 787-764-1520. Aleluya. Queremos darle la gloria al Señor. Queremos decir que si no tienes un lugar donde congregarte, está la iglesia Centro Cristiano Shalom en la avenida Borinquen Gautier Benítez, Borinquen Garden, y también está la iglesia El Buen Samaritano en la calle José Carrazo en Guaynabo con la pastora María Margarita, y nosotros en nuestra iglesia con el pastor José Cardona y su esposa Gladys Reyes.
¿Alguna de las hermanas quiere hacer algún comentario Es que antes de concluir? Sí, yo quería comentar porque estamos predicando esta palabra. No es fácil en tan pocos segundos, 15 minutos, coger 4 versículos y desglosarlo, no. Porque cada versículo conlleva, lo que pasa pues que uno, ¿verdad? Para el tiempo, pero yo quiero, ¿verdad? Exhortarle a ese pueblo que me está escuchando, sea cristiano o no cristiano, que para eso el Señor, pues tú tienes esta emisora, ¿verdad? Ahora mismo este programa. No tomes tan suavemente lo que dice Isaías 53. El herido fue por nuestros pecados, molido, ¿verdad? Por nuestros pecados. No lo tomes así porque yo te lo estoy diciendo y te lo tuve que decir rápido para que la otra hermana tomara cuenta de su parte. Pero si tú te fijas, si tú escuchas bien y lees lo que dice ser herido, molido, a él lo hicieron como una bola de carne. Él pasó, lo que él pasó fue tan fuerte por la humanidad que él se dejó escupir, se dejó quebrantar, se dejó matar. Dice la palabra que él, ¿verdad? Las llagas, su cuerpo fue hecho llaga. Es como una bola, o sea, él murió, pero él murió como humano, porque él no podía morir siendo Dios, siendo espíritu. Él vino como humano. Todo lo que él pasó, lo pasó siendo una persona que él sintió ese dolor. Usted sabe lo que Dios Padre tuvo que hacer, porque eso lo dice la palabra. Te dice que cuando vio todo ese pecado caerle a él encima de la humanidad, como era pecado, apestaba, el Padre tuvo que cambiar la cara porque era pecado. Y él tuvo que soportar eso, pero lo soportó por amor a ti y por amor a mí, por amor a la humanidad. Te estamos hablando de Isaías, el profeta estaba hablando de lo que era él, va a ser el Mesías que venía y a morir por tus pecados. Eso es lo que quería decirte. Amén, amén, aleluya. Así que deseamos, ¿verdad? Que te hagas bien consciente de que Él pasó un gran quebranto por cada uno de nosotros. Así que nosotros queremos decirte que Él es la única puerta. No hay otra puerta. Pueden ofrecerte, el mundo te puede ofrecer muchas puertas, pero la única puerta se llama Jesucristo. Y nosotros te estamos diciendo, busca Isaías 53, porque realmente si nosotras habláramos de todo lo que pasó, ¿verdad? El maestro, nos tomaríamos mucho tiempo, ¿verdad? Y quisimos resumirte un poquito, ¿verdad? Pero queremos seguir llevándote la palabra, así que quédate, escucha. Para el sábado que viene regresamos nuevamente a las 3 de la tarde. Si no tienes una iglesia, recuerda, Iglesia Centro Cristiano Shalom. Y te estamos recomendando Iglesia El Buen Samaritano en Guaynabo, 2 iglesias de sana doctrina. Allí estamos, así que puedes googlear, como dicen por ahí, buscarnos. Si no nos llamas, que nosotras te dirigimos para la iglesia que se te haga más cerquita. Así que 787-764-1520, Radio Consolador, consolando tu vida, tu alma y tu corazón. Te esperamos el sábado que viene a las 3 de la tarde y quédate escuchando esta alabanza de Sheila Romero que se llama La Puerta. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios les guarde. Dios les bendiga. Apágalo, Dios les bendiga. Dios.